Coloquialmente buen día, pero estamos también nosotros muy golpeados por la decisión del jurado contra la fiscala Casey Jiménez. Sí, realmente nos deja un precedente nefasto para la justicia paraguaya lo que ocurrió ayer. Hemos sido testigos de torcer la ley, de cómo se ha torcido la ley hasta tal extremo que fue un pase de factura, probablemente en orden superior político que jurídico. Eso quedó claro porque se han atropellado varias disposiciones, se han violado los principios, el derecho a la defensa en juicio y todo tipo de precedentes que han dejado sinceramente un precedente nefasto para nuestra justicia penal. Así que sí, muy golpeado por lo que ocurrió, sinceramente. Sí, me llama poderosamente la atención la postura del doctor Paciello, hasta incluso argumentando en mayoría, o sea, la unanimidad de los 8 miembros del jurado de que supuestamente Casey Jiménez trucó los audios. Eso, por ejemplo, yo antes que nada te quiero adelantar, ¿verdad? Un poquito, que nosotros habíamos recusado al doctor Paciello porque sabíamos su posición, sabíamos la parcialidad manifiesta que él mismo tenía y que finalmente quedó demostrado. Es decir, gracias, por lo menos tenemos, gracias a Dios, precedentes de que nosotros sí recusamos porque ya sabíamos la posición. Y trató de ridiculizar sus dichos. De hecho que también, ¿verdad? Él ya adelantó el sentido en el que él va a votar el día que se juzgue el enjuiciamiento, ¿verdad? Porque se supone que un juez tiene que ser objetivo, sin embargo, él ya estaba adelantando, violando principios constitucionales, ¿verdad? Nosotros lo habíamos recusado, porque yo te cuento que en un principio esta causa, o sea, este procedimiento, este proceso, ¿verdad? Iba al archivo y estaba el dictamen de asesoría jurídica del jurado como para el archivo porque justamente habían dictaminado que una causa penal no le compete al jurado y hasta tanto o si se resuelva una causa penal en condena en contra de Casey Jiménez, ahí el jurado tendría que proceder a desavorar y hacer lo que corresponda, ¿verdad? Ese era el dictamen inicial y así ya estaba como para llevar adelante. Sin embargo, el doctor Paciello, no sé por qué, constituyó misiva, solicitó que pidan informe a la Corte y de esta manera constituyó misiva para que se remita a la Fiscalía y finalmente abrieron la causa. Allí vuelven a operar ellos, la defensa de Oviedo Mato, y amplían una acusación particular sosteniendo el artículo 14, inciso H, que es de la ley 68-14 del jurado, que dice nos habla de inmoralidad a la vida pública. Y tal inmoralidad justamente no puede ser si es que es un hecho punible que no ha sido juzgado aún. Es decir, se pierde el argumento jurídico por el cual realmente ayer la suspenden a la doctora Casey Jiménez. Y como le digo, hemos visto que el doctor Paciello, a quien habíamos recusado, actúa con parcialidad absolutamente manifiesta en favor de la acusación particular del señor Oviedo Mato. La doctora Casey Jiménez nos había manifestado que ella tiene un peritaje del audio que habla que esa es la voz y la conversación de Oviedo Mato. ¿Por qué el jurado no tomó ese peritaje, doctor? Y justamente nosotros queríamos que ella realice su descargo. Así como le dieron la oportunidad de declarar al señor Oviedo Mato, nosotros queríamos justamente que la doctora Casey también pueda declarar, hacer uso de su descargo, ¿verdad? Pero a ella le privaron de esa oportunidad y con la excusa de que le iban a correr traslado, pero ya le suspenden. Sin embargo, uno de los fundamentos del jurado fue justamente el audio, que en primer lugar le atribuyen a ella la producción de ese hecho, y eso sería producción de documentos no auténticos. Le están atribuyendo indirectamente y ella jamás fue la creadora de ese audio. Eso por un lado. Y por otro lado, el audio no es un montaje y nosotros tenemos una pericia realizada por peritos matriculados de la Corte Suprema de Justicia que justamente arrojan como conclusión que el audio es, en cuanto a la voz, es auténtico. Es decir, es el tono de voz, la modulación, la conversación, se nota que es auténtica y original. Y eso pueden defender en tribunales nuestros peritos. Es decir, tenemos dos pericias y ellos solamente escuchan la pericia del señor Oviedo Mato, lo cual demuestra una parcialidad absoluta. No podían haber escuchado. Pero hay otro motivo más. Este tema de inmoralidad a la vida pública que ellos alegan, en todo caso ya prescribe, porque el juicio oral fue en el 2020 y estamos en agosto del 2023. Es decir, en todo caso, hasta diciembre, noviembre, diciembre del 2022 podían haber alegado. Pero hoy ya no correspondía porque el plazo de 2 años ya prescribió. Es decir, tenemos varias disposiciones que se han violentado
Porque, como les digo, primó lo político por sobre lo jurídico, pero lejos, lastimosamente. Así mismo, o sea, dicho de otra manera, el jurado defendió a Oviedo Mato y castigó a la fiscala. Pasa de factura política, diría yo, Sí. sinceramente, porque ella tuvo la osadía de hablar en aquella causa tan delicada que fue el caso de los audios filtrados de ADC Carinal, y lastimosamente le pasan la factura. Es una lástima, pero es así. Además, hay otro punto fundamental que está siendo ignorado. Realmente, si vamos a lo jurídico, realmente, por imperio del artículo 435 del Código Procesal Penal, la sentencia definitiva en la causa Raúl Fernández Lippman, Óscar González Dar, Carmelo Caballero y Jorge Oviedo Mato sobre asociación criminal y tráfico de influencias no está firme, porque el abogado Carmelo Caballero presentó un recurso creo que presentó una inconstitucionalidad. Entonces eso tiene efecto suspensivo. No les gusta o no a ellos, eso tiene efecto suspensivo, que es otra disposición violentada. Si la SD no, si la sentencia definitiva de aquel tribunal que juzgó a la autora, o sea, que remitió los antecedentes, si la sentencia definitiva no está firme, jamás pudo haberse iniciado. Esto se tendría que anular por completo. Esa es la verdad. Y a mí me llama, doctor, la atención, le exonero si es que no quiero opinar, pero me llama la atención el voto de dos ministros de la Corte, Manuel Ramírez Candia y de César Garay Zucolillo. Me apena por ser nuestras máximas instancias judiciales, pero ¿qué puedo hacer? Lo único que podemos hacer es plantear una inconstitucionalidad o alguna vía que nos apoye, pero es una verdadera lástima. Yo Claro, creo que no se analizó detenidamente, no se analizó la porción que se estaba analizando, que se debía haber analizado, no se analizó realmente como debió ser. Claro, yo, digamos, hasta comprendería, cuesta comprender, pero comprendería, digo yo, que votos cartistas estén contra la fiscala y a favor de Oviedo Mato, ¿verdad? Porque Oviedo Mato, siendo senador del partido UNACE, había apoyado aquella enmienda MAU, entonces los cartistas le tienen un agradecimiento, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que sí. Dos ministros de la Corte, y me extraña la postura del representante del Ejecutivo, el doctor Quique Cronaueter, quien se retiró de la sala y en su reemplazo asume Gustavo Miranda. Absolutamente. Él se retira por una cuestión de que se inhibió, porque en la causa Raúl Fernández Lippman, él era defensor, si no me equivoco, del doctor Carmelo Caballero, creo que era defensor. Entonces él tenía una causal de inhibición, sostuvo él. Sin embargo, la causal de inhibición o de recusación que podría ser aplicada con el doctor Pasiola era muy superior a esa, pero él se mantuvo y ya vimos lo que hizo, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, ¿qué viene después, doctor, luego de esta decisión del jurado? Podemos analizar una inconstitucionalidad, vamos a ver qué recurso legal. Yo voy a hablar con la doctora Casey a ver qué decisión ella toma, si la vía de la inconstitucionalidad o llegar a instancias incluso superiores, ¿verdad?, internacionales, porque sinceramente estamos hablando de que el Estado paraguayo le está dejando en un estado de indefensión procesal a la doctora Casey Jiménez, suspenderle en sus funciones por motivos políticos a una representante del Ministerio Público que hace poco, te cuento que hace poco tuvo la última evaluación que se hizo ante de los magistrados, una evaluación. Ella tuvo el 100% de los puntos. Imagínense lo que significa. Le dejan afuera a una agente fiscal que tuvo el 100% de efectividad, aprobó el examen con el 100%, le dejan afuera por una causa que tiene que ver con un senador que fue aplazado por el pueblo y ya no pudo entrar. Imagínense lo que significa esto. Se la debió haber escuchado por lo menos, sinceramente. Le privaron el derecho a escucharle, el derecho a la defensa. Ella tenía una pericia que demostrar, ella tenía muchas cosas que decir.